Segundo llamado para invitarles a tomar asiento, que en 2 minutos estaremos iniciando con nuestro tercer panel del programa. Gracias. Exacto, que se vean cuando ellos suben. Sí, pero cuando ellos se sienten. Ah, pero mírame. Me desmontaron al lado de la belleza de la coordinadora, ¿está bien? Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo, así como de la ponencia del señor Jacobo Alejandro González, y que se hayan tomado su cafecito, porque todavía nos falta jornada. Y vamos entonces al tercer panel de nuestro programa del día de hoy. Cada vez más los líderes de las empresas asumen la inteligencia artificial como un aliado para impulsar la expansión de sus negocios, lo que se traduce en la necesidad imperante de invertir e implementar estrategias de inteligencia artificial, con miras a optimizar sus capacidades, desarrollar su talento, gestionar riesgos e incluso predecir el comportamiento y el impacto de las necesidades del mercado que les permitan tomar mejores decisiones en sus actividades. Para analizar esta perspectiva, tenemos a bien presentar nuestro siguiente panel, denominado Inteligencia Artificial y Empresas, de la teoría a su implementación. Así, estamos aquí presentando en el escenario al señor Alfredo Gómez, socio de consultoría Deloitte. Un aplauso, por favor. El señor Nuno Méndez, vicepresidente de IT de Altiz Dominicana. Al señor Gustavo Valverde, Software Architect, DevOps Engineer, Product Manager. Y al señor Gilberto Gio Subero, Senior Associate de Pellerano Nadal, creador de GPT Legal RD. Para la moderación de este panel nos acompaña la señora Mónica Villafaña, socia de Ulises Cabrera y presidenta de la Comisión Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, quien nos compartirá las credenciales de nuestros panelistas y moderará este panel. Gracias, Gina. Gracias a todos ustedes porque estamos bien de tiempo. Eso quiere decir que ha habido una ejecución donde ustedes han colaborado con nosotros para que este programa se pueda agotar completo, porque todavía en la tarde de hoy nos faltan 2 buenos platos fuertes. Como refería Gina, tenemos que traer toda esta teoría, todas estas ideas al mundo real, no solamente dejarlo en el mundo digital. Hemos conversado en toda la mañana y parte de la tarde de hoy de la relevancia y la importancia que ha tomado la inteligencia artificial en nuestras vidas y nuestras empresas, la necesidad de regularla en la medida en que ya la estamos viviendo y estamos viendo sus aciertos y sus desaciertos. Y en el interín, el mundo no se para. Y las empresas están utilizando hoy por hoy la inteligencia artificial en un sinnúmero de gestiones. Para eso vamos a conversar hoy con los que toman decisión, con los que proponen decisiones y con los que asesoran a los tomadores de decisión en estos procesos de digitalización y hay algunos otros términos en los que yo no soy definitivamente una experta, sin embargo, ellos sí. Por eso nuestros panelistas, Alfredo Gómez,
Cuenta con 15 años de experiencia apoyando iniciativas de transformación operativa, tecnológicas y de integración de operaciones en grandes empresas globales y regionales en América Latina y Norteamérica. Cuenta con amplia experiencia en transformación operativa y digital en todas sus fases, desde la estrategia, el diseño y la implementación y operación para programas globales y regionales. Desde su rol como socio de consultoría en Deloitte, ha liderado transformaciones a gran escala en las áreas core de negocio como cadena de suministro, finanzas, compras y comercial, así como procesos de transformación digital en las áreas de robótica, predictive analytics y otras tecnologías emergentes. Alfredo, gracias por acompañarnos. Nuno Méndez, experto en gestión de tecnología de información y ciberseguridad, acumulando más de 20 años de experiencia, trabajando para grandes empresas multinacionales en los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Ha coordinado equipos multidisciplinarios en Europa, África y Sudamérica, llevando a cabo proyectos críticos de tecnología y ciberseguridad. Se ha distinguido en la optimización de procesos y en la implementación de estrategias de defensa cibernética. Actualmente ocupa el puesto de vicepresidente de informática en Altice Dominicana, donde es responsable de desarrollo, operaciones, infraestructura y ciberseguridad. Además, ha sido director de auditoría interna y su competencia está respaldada por certificaciones de gestión de riesgos tecnológicos y en auditoría de sistemas de información, otorgadas por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Bienvenido, Nuno. Gustavo Valverde, de Progresa Corporate Group. Cuenta con más de 10 años de experiencia, es un líder tecnológico versátil con un historial distinguido en dirección de equipos y proyectos multidisciplinarios en sectores como el gubernamental, servicios financieros y tecnología. Se le reconoce por su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras en equipos dinámicos y entornos desafiantes. Y yo puedo ya dar fe de su versatilidad y su agilidad para poder participar en el panel de hoy. Gracias, Gustavo. Gilberto Obgio, GPT Legal, pero también asociado senior de Pellerano Nadal, creador de la herramienta de inteligencia artificial GPT Legal. Gilberto es un reconocido abogado, y como eso lo conozco yo, con una práctica legal enfocada en litigio civil y comercial, laboral y penal, con experiencia significativa en el derecho de salud y responsabilidad médica, arbitraje comercial, lesiones personales y daños, así como el derecho de seguros y disputas comerciales. Sin embargo, más recientemente, Gilberto es creador de una interesante aplicación que conoceremos hoy, que se llama GPT Legal, que ha basado ciertos lenguajes y nos va a explicar cómo es útil para la industria legal y para otras industrias, por supuesto. Entonces, paso la palabra a Alfredo Gómez, de Deloitte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a los panelistas por darme la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Y qué reto, ¿no? Hablarles de un tema tecnológico después del almuerzo, pero bueno, voy a intentar hacerlo bien. Inteligencia artificial, yo no voy a hablar de la definición, ¿no? de la definición de qué significa inteligencia artificial, más allá de que es la ciencia de que las máquinas puedan hacer algo que los humanos es lo que típicamente hacen, ¿no? Ya los detalles, ya hemos pasado toda la mañana hablando de diferentes detalles de qué significa la inteligencia artificial más a nivel técnico. Pero bueno, sí hay un tema, es ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial hoy? ¿Por qué cada vez que yo como consultor de negocio que entro
a las juntas directivas, a los boards de las diferentes empresas, ¿por qué me están preguntando de inteligencia artificial? Si en realidad lo que ya llevamos son décadas de tener inteligencia artificial, de estar desarrollando los diferentes temas de inteligencia artificial. Y acá podrán ver un poco la progresión, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo en donde empezamos a hablar de inteligencia artificial con lo que es automatización de procesos. Empezamos hablando de automatización de procesos muy transaccionales, ¿no? O sea, eran temas que la verdad requerían de poca inteligencia, ¿no? Era simplemente A más B es igual a C y repítalo y repítalo. Después empezamos a interactuar. Empezamos con modelos de reconocimiento de voz, empezamos con modelos ya de reconocimiento visual. Y este último año y medio, 2 años, es donde se dio esta explosión y este dinamismo en el mercado por la inteligencia artificial generativa, donde ya pasamos a un aprendizaje más profundo y donde esto ya empezó a generar una oportunidad bastante grande. Empezó a generar voces en las empresas de que aquí hay una oportunidad de que hagamos algo diferente, aquí hay una oportunidad de generar valor. Y es que no es para menos, y aquí les traigo algunos números para ilustrar el por qué nos parece que es tan importante que todos estemos hablando de inteligencia artificial generativa y la importancia que esto tiene para la aplicación a todas las empresas. Cuando pensamos en impacto económico, pensemos a nivel global. Estudios recientes dicen que el impacto económico se estima que va a ser alrededor de un 7% de incremento en Producto Interno Bruto a nivel global gracias a la inteligencia artificial generativa. Aquí hay un error en la filmina, debería ser $7 trillones, o sea, aquí estamos hablando de números grandes. Pero cuando lo aterrizamos un poco más hacia las empresas, pensemos en las empresas de tecnología, que es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Las empresas de tecnología, NVIDIA, las empresas que hacen los chips, o incluso Deloitte, los que ayudamos a implementar esta tecnología, claramente hay un valor, y hay un valor muy grande. Estamos hablando de que se estima que $900.000 millones en ingresos para el 2026 en aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Llamemos esto infraestructura, llamemos esto ya implementaciones de casos de uso o llamémoslo como lo que yo hago, que es asesorar en la estrategia del uso de las diferentes tecnologías en las empresas. Entonces ya nos empieza a sonar el número, ¿verdad? O sea, ya estamos empezando a poner atención. Y la atención definitivamente está en las empresas, y eso nos lo dice ese último número, el de aplicación empresarial, donde nosotros, igual que todas las empresas, también estamos ahora muy interesados, porque eso es nuestro negocio, estamos muy interesados en ver qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. Entonces estamos hablando con nuestros clientes y pasamos de hacer reportes cada 2 años acerca de inteligencia artificial, a donde ahora ya tenemos que llevar el pulso de manera mensual y de manera trimestral. Y estamos haciendo reportes que salen al público, que salen a nuestros clientes cada 3 meses, de qué es lo que están diciendo los líderes empresariales alrededor de la inteligencia artificial generativa. Y el último número nos dice que 79% de las empresas ya están aplicando inteligencia artificial generativa en sus empresas. Entonces, todos estos números que les dije antes suenan bastante, y también les suenan bastante a los líderes de las empresas que están implementando estas tecnologías. Pero no todo es fácil. Definitivamente todavía no vemos perdón, yo tengo notas porque tampoco la inteligencia da para tanto, pero hay mucho número. Pero no es fácil, ¿no? La implementación tiene sus retos,
y lo hemos visto y lo hemos hablado con nuestros clientes. Cuando hablamos de que casi el 80% de los clientes están haciendo algún tipo de aplicación, empezamos a desagregar un poco esos números y empezamos a preguntarles, bueno, ¿y cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene usted detrás de aplicar inteligencia artificial en sus empresas? Y nos dicen, más del 50% todavía nos dicen que es reducción de costos. Y aquí nosotros vemos un reto, ¿no? Cuando vemos ese número, vemos un reto porque nosotros creemos que el valor está en incremento en los ingresos, no en reducción de costos. Y entonces desagregamos y hicimos una encuesta específica para empresas que ya son más desarrolladas, que tienen mucho mayor desarrollo en la implementación de casos de inteligencia artificial generativa, y empezamos a ver de que ellos dicen que la implementación en realidad la están usando para innovación, que la están usando para generar nuevos productos. Y es ahí donde queremos que se lleven las implementaciones. Hay un segundo número que les quiero dar que sale de nuestras encuestas, que es, a pesar de que el 80% de las empresas ya tienen algún tipo de modelo de inteligencia artificial generativa implementado dentro de sus empresas, en realidad estas empresas, la mayoría, solo le dan acceso al 20% de sus empleados. Eso nos dice que todavía no hay confianza, que todavía falta confianza en estas implementaciones. Y les voy a hablar un poco de cómo llegar a tener esa confianza, cómo llegar a tener esa escalabilidad, porque definitivamente el reto no está en simplemente poner a disposición los modelos de inteligencia artificial, es en darle escala y en tener casos de uso que se puedan implementar en el día a día y que sean parte del ADN de las organizaciones. Entonces aquí van a ver una serie de figuras y yo sé que la letra es un poco pequeña, entonces voy a tratar de hablar en cada una de esas. Pero cuando nosotros pensamos en elementos que son esenciales para la implementación y para la escalabilidad de casos de uso de inteligencia artificial generativa, nosotros lo pensamos en 4 dimensiones, y esto no les va a sonar muy diferente porque es lo que siempre hablamos los consultores de estas diferentes 4 dimensiones. Que empezamos con estrategia, que es tener una estrategia clara. Después, procesos diferenciados que nos permitan implementar. Hablamos de personas, porque en las empresas tenemos personas y estas personas tienen que poder implementar estas tecnologías. Y después hablamos del elemento clave, datos y tecnología, que es justo lo que estamos implementando. Déjenme empezar con el primero, estrategia. Y aquí hablamos de que tenemos que tener una cultura diferenciada, tenemos que tener una estrategia específica de a dónde queremos llegar como empresa con la implementación de la inteligencia artificial. Esto nos va a llevar a desarrollar casos de uso específicos y casos de uso de alto impacto, porque de nada nos sirve poner a disposición de la organización modelos de inteligencia artificial y nada más decirles, úsenlo. Eso no tiene sentido y eso lo hemos visto muchas veces en las diferentes empresas donde trabajamos. Y ahí es donde empezamos a tener un error. Tenemos que tener una clara meta de a dónde es que queremos llegar con estos modelos, por más que sea evolutiva, ¿verdad? Porque esto es un proceso evolutivo. Todos estamos aprendiendo y las empresas, incluso las más avanzadas, todos están aprendiendo a utilizar este tipo de tecnologías. Después pasamos a procesos y aquí empezamos a hablar de gobernanza. Y es que cuando hablamos de gobernanza, típicamente, uno de los errores que vemos en las empresas es que esto es un proyecto del área de tecnología. Y es que esto no es un proyecto del área de tecnología. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, y ahí es el error donde caemos, recuérdense otra vez lo que les decía de eficiencia. No debería ser eficiencia, debería ser valor, debería ser incremento en ingresos. Entonces aquí es donde la clave está
en que como parte del gobierno no sea únicamente tecnología, sino que sean grupos multifuncionales los que estén como parte de este gobierno, que tengamos áreas comerciales, que tengamos las áreas de back office, que tengamos las áreas e incluso obviamente las áreas de tecnología, pero que lleguemos hasta la junta directiva y que de alguna manera como parte de lo que se le está reportando a la junta directiva, que también se le estén reportando los outputs de estas iniciativas. Pasamos a, dentro de procesos, un modelo operativo ágil. Y esto es fácil de decir, pero complejo de hacer. Aquí tenemos que empezar a pensar en productos mínimos viables. Ya no estamos pensando en proyectos macro, porque recuerden, esto está evolucionando todo el rato. Los casos de uso que se tienen para las empresas van a ir evolucionando todo el tiempo. Entonces tenemos que estar con una mentalidad ágil, tenemos que implementar una mentalidad ágil dentro de la organización para estar constantemente buscando esos productos que nos vayan a generar mayor valor. Pasando al área de gente, y aquí hay muchos casos, porque aquí nosotros a la hora de tener una consultora que también se dedica mucho a la gestión humana, es donde tenemos mucha experiencia y muchos retos. Aquí hablamos de diferentes habilidades y diferentes modelos de adquisición de talento. Y es que ya no estamos hablando de que, cuando les comentaba de que tenemos que movernos a una cultura ágil, eso le cambia el mindset a toda la organización. Eso le cambia también las habilidades que necesita tener la organización. Entonces aquí es donde es necesario generar esa cultura de cambio, esa cultura ágil que esté más enfocada en esas habilidades, y además a la hora de atraer talento, cuáles son nuestros procesos de talento que deberían estar viéndose, ya que estamos atrayendo un talento diferente. Estamos atrayendo un talento más tecnológico, un talento que tiene diferente mindset. Y aquí tenemos ejemplos de algunas empresas que han roto los esquemas y que han dicho, ya no podemos seguir moviéndonos en tecnología, en estos esquemas donde tenemos un proceso de talento que simplemente la persona entra como un analista, va siguiendo su carrera y eventualmente está como parte del grupo gerencial, porque eso no necesariamente es lo que quiere este tipo de personas. Y ya finalmente, cuando hablamos de datos y tecnología, aquí hablamos de la parte core, ¿no? Durante toda la mañana hablábamos un poco de cuál es el output que nos puede dar inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, y para eso necesitamos tener datos. Para eso tenemos que tener un gobierno de datos estructurado, y dentro de las empresas tiene que darse ese modelo de gobierno de datos central y gestión de datos, donde haya interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones que tenemos en la organización. Finalmente, aquí les voy a hablar un poco y muy rápidamente de algunos pasos más prácticos de la implementación de inteligencia artificial generativa. El primero es abordar riesgos, y aquí hablamos de dos temas. Hablamos de privacidad de datos. Recordémonos de la confianza. Cuando yo hablaba de confianza, que las organizaciones no tienen confianza en la implementación, aquí mucha de la razón por la que no tienen confianza es por los datos, por la privacidad de datos y por la calidad de los datos. El segundo tema es cómo hacemos para pasar de piloto a implementación. Y aquí de nuevo pensemos en modelos ágiles. ¿Cómo hacemos para escalar rápidamente casos de éxito? Identifiquemos aquellos casos que no van a funcionar, desechémoslos rápidamente y pasemos al siguiente caso. El siguiente caso que sí posiblemente vaya a generar un caso de éxito. Hay que medir el valor. Para poder escalar, todos tienen que estar convencidos dentro de la organización que hay un valor intrínseco en lo que estamos implementando. Entonces tenemos que medir qué son esas cosas que nos dan valor. Como les decía, tenemos que tener un gobierno que incluya a las diferentes áreas de la organización, y finalmente tiene que haber una inversión, porque esto no es solamente, como les decía, un proyecto que sale del presupuesto de tecnología.
Esto es un proyecto transformacional para toda la empresa. Entonces tiene que hacerse un caso de negocio y tiene que dedicarse una inversión específica que se vaya traqueando y, como les decía, en muchos de nuestros casos exitosos se va traqueando a nivel de junta directiva cuáles son los resultados que se están teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Paso la palabra a Nuno Méndez de Altiz. Adelante. Buenas tardes a todos. Primero, gracias por vuestra comprensión. Mi lengua natural no es el español, es el portuñol, por eso. También vuestra comprensión que tengo un reto muy importante. Es que con toda la calidad de los panelistas, yo voy a cambiar de forma muy significativa mi presentación y tengo un riesgo personal muy elevado porque voy a intentar de dar una presentación más personal de aquello que pasa dentro de la empresa sin divulgar ningún secreto estratégico de la compañía. Y tengo aquí todo el departamento legal, regulatorio de recursos humanos que me está evaluando. Por eso espero que todo esté bien al final de la presentación. Bueno, Altiz Dominicana, el grupo Altiz invierte cerca de 130 millones de dólares anuales. ¿Okay? Parece un monto muy elevado, mas es algo que nosotros hacemos, esa inversión en todo aquello que es conectividad de nueva generación, fibra hasta 1 gigabyte para los clientes, los 5G, una solución de TV que une los canales lineales a las apps de streaming. Por eso tenemos mucha innovación que tiene una inversión muy significativa y que concorre con la inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial para nosotros es como una tecnología como las otras. Es algo que nosotros entendemos que puede aportar muchísimo a la compañía, mas que no puede estar desagregada de aquel que es el valor para la compañía y el negocio de la compañía. Por eso, la inteligencia artificial es algo que hace parte de nuestro roadmap estratégico y que es evaluada en conjunto con la restante inversión de la compañía. Aquello que evaluamos es como los objetivos críticos del negocio, la eficiencia operacional, el lanzamiento de nuevos productos, cuáles son los objetivos de crecimiento y si, por ejemplo, queremos mejorar la experiencia del cliente. Como Deloitte estaba diciendo, aquí algo para nosotros que es crítico, porque es aquello que diferencia nuestra compañía de las otras, o bueno, todas las compañías, es los datos que nosotros tenemos. Los datos de la compañía es como la materia prima que nosotros tenemos que más nada tiene. Como por la mañana el doctor estaba diciendo, las empresas de telecomunicaciones tienen muchísima información. Por eso, más para nosotros es un reto muy significativo porque nosotros generamos mucho más de 300 millones de registros diarios. El volumen es muy elevado, la inversión para procesar volúmenes de datos muy grandes es muy elevada y por eso la importancia que tenemos de ver la disponibilidad, la calidad, el volumen de datos que procesamos y, como se habló también, es muy crítico la gobernanza y garantir la privacidad y la confidencialidad de la información que manejamos. Las empresas de telecomunicaciones tienen muchísima información de todos vosotros, de nosotros. O sea, tiene las llamadas que hacemos, los sites que revisamos, dónde estamos físicamente, ¿okay? Y todo eso es información crítica que se puede extrapolar y traer mucha información para mejorar la calidad del servicio al cliente, más tiene muchos retos desde el punto de vista de seguridad y confidencialidad. Teniendo esa evaluación de los objetivos estratégicos, de los datos que tenemos disponibles, es crítico hacer una evaluación del impacto del negocio y de la complejidad de la implementación. Claro que es muy importante entender también, desde el punto de vista de la tecnología, aquello que es posible hacer. Nosotros tenemos no solo un tipo de modelo, tenemos ahora modelos más complejos, que son multimodales y que permiten procesar texto, datos, vídeo, más el costo, la capacidad de procesamiento no es igual. Por eso es muy importante entender aquello que es la capacidad, el estado del arte de cada una de las tecnologías para elegir aquello que podemos probar.
Aquí en las telecomunicaciones tenemos muchísimas oportunidades distintas, ¿ok? Desde el punto de vista de ahorrar de las implicaciones de los procesos, tenemos una posibilidad muy grande en la optimización de la red. La red es una infraestructura nacional, ¿ok? Que tiene un impacto muy significativo, más una inversión muy elevada, y que ahí puede traer ahorros muy significativos, si se puede optimizar y mejorar la experiencia de utilización del cliente. La automatización de servicio al cliente y el self-service para simplificar los procesos de interacción con los usuarios. La manutención preventiva de todos los sistemas, por eso antes que ocurra una avería, poder proactivamente evaluar en qué situaciones es que hace sentido haber una intervención. Algo muy crítico para nosotros también es la detección y prevención de fraude. Es algo que todas las compañías de telecomunicaciones tienen y que ya muchísimos años estamos utilizando no inteligencia artificial generativa, más machine learning para evaluar patrones de utilización que son anómalos y detectar y cejar procesos de fraude que pueden afectar a nuestros clientes y la calidad de servicio. El desarrollo de software es algo que está progresando muy rápido. Uno de los panelistas nos ha dicho que consegue tener la productividad de 10 desarrolladores. Y yo entiendo que la lenguaje de programación del futuro no va a ser ni una de las lenguajes actuales, va a ser el inglés, porque toda gente va a poder describir lo que quiere y el modelo va a desarrollar los software que sea necesario. Entiendo que todavía no estamos en ese punto. Más eso va a pasar en los próximos, 1 o 2 años, lo más tardar, y aquí lo que va a ocurrir es que, porque tiene a ver con la capacidad de procesamiento de los volúmenes de datos que es necesario. Hoy, si yo tengo una pequeña aplicación, un modelo como ChatGPT o Gemini de Google puede tener el contexto necesario para evaluar todo el software. Ahora, si yo tengo 100.000 líneas de código, 1 millón de líneas de código, él no tiene la capacidad en este momento de hacer ese procesamiento. Mas aquilo que va a pasar es que eso está escalando de una forma exponencial. Aquilo que no era factible como hace 5 años, que era como ficción científica, ahora es factible. Y por último, algo que también tenemos soluciones implementadas, y como se habló por la mañana, los hackers lo están usando todos los días, es soluciones de ciberseguridad que utilizan también algoritmos de inteligencia artificial y en algún punto también la ayuda a nuestro equipo de ciberseguridad con información adicional que lo permite detectar y reaccionar de una forma más rápida a los intentos de intrusión. Como eso pasa, en realidad, porque como todas las tecnologías, eso se puede usar para lo bien y para lo mal. Eso ha pasado con la Internet, por eso que tenemos la Internet y la Dark Web, y eso está pasando igual con la inteligencia artificial. O sea, ya tenemos como una batalla entre aquello que es lo AI que está intentando segurizar y aquello que es lo AI que está intentando hacer un hackeo de nuestros sistemas. Es muy crítico para nosotros porque aquí la tecnología evoluciona de una forma muy rápida y hacer una inversión muy significativa al inicio puede querer decir que toda esa inversión de aquí a 6 meses está obsoleta, porque ya no hace sentido, ahora lo puede hacer de una forma distinta, de una forma más rápida y más barata. Por eso es muy importante empezar con pilotos, hacer una evaluación, porque aquello que es lo business case inicial y aquello que era lo que pensamos que podría aportar al negocio, muchas veces no se materializa por cuestiones de performance, por cuestiones de costo, porque, más una vez, una empresa de telecomunicaciones no tiene 1.000 queries al día, tiene 10.000, 50.000, 100.000, ¿okay? Y al final del año puede ser 10 pesos que cuesta cada interacción, más para muchos millones al final del año, eso va a impactar muchísimo el business case. Por eso es algo que es muy importante y a veces también podemos empezar tal vez con un modelo, que es un modelo de ChatGPT y evolucionar, mejorar un modelo que sea open source, evaluar si ese modelo no es lo mejor,
no tiene el mejor resultado, mas en el momento es aquello que es factible dentro de los constraints del budget, porque como sabemos, en nuestras empresas el budget no es ilimitado, es algo que está en competencia con todos los otros proyectos de negocio. Y crítico es manejar los riesgos. ¿Okay? Sabemos, como estamos diciendo, si tenemos una compañía que tiene un chatbot que está diciendo una oferta por los días de las madres para siempre que es 50%. Eso, y no es verdad, eso va a tener un impacto significativo. Sería peor todavía decir, mira, gratis para siempre. Eso quiere decir que la compañía probablemente iría a la falencia si tenía de dar respuesta a esa información. Por eso tenemos de tener muchísimo cuidado con aquello que es la interacción. Tenemos proyectos que a riesgo, no es que no son factibles, más que lo riesgo reputacional y a veces más que no poder traer o añadir algo al negocio. Es lo riesgo si algo pasa mal. Y el peor escenario posible, y en algunos casos podemos decir que la tecnología funciona bien 99% de las situaciones. El problema, y entiendo que eso también pasa con la cuestión legal, es lo impacto cuando está errado. Y esta tecnología no es 100% segura, como nosotros habíamos escuchado nuestros panelistas. Esto es esencialmente estadístico. Si yo digo, el cielo es azul, y le entreno a la máquina a decir el cielo azul, él va a entender que el cielo es azul. Mas él no entiende, muchas veces, lo que es el cielo, o que azul es un color. Estoy simplificando. Ahora, claro que si yo preguntar lo que es el cielo, ChatGPT va a responder. Mas en la base es estatístico. Por eso, si yo tengo información que dice el cielo es azul y otra que dice es amarillo, él puede decir unas veces, bueno, mas es amarillo. Y ese riesgo al nivel de negocio es algo que tenemos de estar preparados, porque eso va a pasar, ¿no? Es como las leyes de Murphy, aquello que mi background no es jurídico, es de sistemas, por eso las leyes de Murphy básicamente es decir que el peor escenario posible va a pasar el peor momento posible. Y es para esa situación que nosotros tenemos de estar preparados, ¿okay? Como empresa. Algo que es crítico, okay, manejar los riesgos, es evolucionar de una forma continua. O sea, el modelo nunca está terminado. Es necesario evaluar constantemente aquello que es los resultados de los modelos, ver qué podemos aportar de distinto, garantizar el entrenamiento del equipo que está trabajando, que tenga conocimiento de aquello que son las mejoras y las evoluciones tecnológicas para que lo pueda, implementar o incluso decidir que no hace sentido continuar con el piloto porque hay otro tipo de tecnología que se puede utilizar. Y más una vez, evaluar la latencia, cuál es la respuesta, la rapidez de respuesta, cuál es la volumetría y cómo es el escalamiento del costo y la cuestión de la dimensión de los datos que tenemos que hacer. Se escala bien aquello que estamos implementando. Y una revelación continua del business case, porque un business case que nosotros al inicio podría pensar que funcionaba, la conclusión puede ser que no funciona. Algo que también es importante es que no funciona hoy, mas aquello que estamos viendo es que hay una evolución muy significativa de la capacidad de procesamiento de datos, okay, de las nuevas tecnologías, modelos que están más afinados, la forma de entrenamiento es más segura, la seguridad de los modelos está mejorando. Por eso, un business case que no funciona hoy no quiere decir que mañana eso no puede pasar. Mas por eso, todo aquello que es lo riesgo legal, reputacional, eso es algo que es crítico, que debe ser evaluado de una forma permanente. Claro que también tenemos, de un punto de vista no tan empresarial, los riesgos éticos y morales de la aplicación de la AI y del acceso al AI. ¿Okay? Algo para la cuestión de los errores, que habíamos hablado también en algunos panelistas, es la cuestión de las alucinaciones, ¿no? Bueno, es un tema muy crítico porque no hay ni un modelo de Large Language Model que cuando no está dando algo que es incorrecto, no lo diga con mucha confianza. Aquí lo que va a decir es que no, es así, es necesario, está pasado, va a inventar referencias en la net, varias gente que está hablando y diciendo que es como él está pensando.
Y por eso el riesgo de retirar completamente el factor humano o el control humano de todo el proceso es muy crítico en ese momento, porque alguien que no tiene la experiencia necesaria puede entender que la información es buena, porque no tiene la capacidad de la revisar. Eso es un riesgo que ocurre, que hace parte de todos los modelos, porque como son estadísticos, es una cuestión de probabilidad. Por eso que, como vimos por la mañana, yo hago una pregunta ahora a ChatGPT, me da un resultado, una imagen. Si lo hago de nuevo, no me va a dar el mismo resultado, va a dar algo distinto. Y va a haber una vez que me va a dar un resultado que no es lo que yo esperaba, o que lo esperaba. Por eso, estos modelos generativos son muy sensibles a extrapolar algo, porque es así que funcionan, que no está en los datos de entrenamiento. Por eso, el esfuerzo de entrenamiento y los safeguards para garantizar la seguridad de los modelos es algo muy crítico. ¿Cómo se evita o cómo se intenta minimizar? Porque, más una vez, es como el riesgo, no es posible mitigar 100%. Eso es reducir el riesgo que puede ocurrir, por eso es la calidad de los datos, el fine-tuning del modelo, que es algo que es muy costoso porque se implica reentrenar todo el modelo con un conjunto de datos específicos, incluir, como se ha hablado por la mañana, humanos en los ciclos de entrenamiento del modelo, ¿okay? Y la forma de hacer la pregunta, el prompt engineering es algo muy crítico, y el poder dar contexto a los modelos de generación es muy importante. Porque eso va a condicionar la forma de respuesta y ahora tenemos también la posibilidad de hacer la generación, digamos, lo Retrieval Augmented Generation, que es una forma de ir a buscar información de contexto adicional, como hacer un query a una base de datos que va a ser utilizada en conjunto con la cuestión del usuario, para dar una respuesta que sea más correcta y que el modelo se pueda enfocar en los datos que estamos dando. Del punto de vista del crecimiento, como habíamos hablado, NVIDIA está ahora, digamos, en la base de toda la tecnología, la mayoría, la gran mayoría, y ha presentado lo nuevo hardware de inteligencia artificial, que es como 30 veces más performance de que tenemos ahora. Y aquilo que vamos a ver el futuro es que todos los data centers, aquilo que vamos a pensar que tenemos un data center normal, ahora vamos a ter data centers que estão enfocados em apresentar e poder disponibilizar serviços de inteligência artificial. Bueno, y yo entiendo que aquello que vamos a tener en el futuro es cada vez modelos más eficientes con una capacidad de respuesta más rápida. Bueno, entiendo que he usado mi tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Nuno. Pasamos la palabra inmediatamente a Gustavo, donde tú prefieras, para conversar los temas que Gustavo nos trae. Quiero agradecerte, Nuno, antes de pasarle la palabra a Gustavo, por la radiografía que nos hiciste en el thought process, que utiliza una corporación como la de ustedes para poder utilizar la inteligencia artificial a su favor. Así que muchas gracias, al igual a ti, Alfredo, por esa visión a nivel de consultoría. Gustavo, el escenario es tuyo. Claro, gracias. Bueno, Nuno, a mí me toca a veces también el portuñol, pero cuando estoy en Lisboa, o sea que no había escuchado el contexto de portuñol de este lado, o sea que normalmente soy yo que digo que voy a hablar portuñol, pero aquí va a ser español, gracias a Dios. Este es un panel bien nostálgico para mí, porque he tenido la dicha de trabajar en Deloitte anteriormente, auditar Altis también, entonces, y más recientemente, bueno, pues trabajar con el tema de IA en aspectos legales. Entonces también ha sido, digamos que muchas de las cosas que han hablado me han disparado ciertas memorias que voy a aprovechar y a compartir aquí durante la charla. A la computadora. Vamos a ver aquí. No, apunta el... Ah, ok, perdón. Perfecto. Entonces, el approach que voy a explicar hoy va a ser un poquito diferente de lo que hemos visto hasta ahora, que es viendo una comparación de lo que es la inteligencia artificial dentro de un concepto de la automatización.
¿Por qué? Porque a veces también es un poco difícil poder entender de dónde nace también a veces estas necesidades para el tema de las empresas. Y también comprender que realmente el paso anterior a utilizar inteligencia artificial en las empresas ha sido la automatización en muchos aspectos. Claro, tienen unas diferenciaciones muy considerables. Por ejemplo, aquí cuando ven el tema de automatización, dice que es realizar tareas enfocadas en eficiencia y en consistencia. Y de ahí, por ejemplo, Alfredo ahorita mencionaba algo de que, bueno, ahora el enfoque no es solamente la eficiencia, sino también enfocarnos en el valor agregado, que con el tema de la automatización lo podemos lograr, pero la IA, en lo que voy a hablar un poquito más adelante, vamos a ver que cómo también nos agrega, digamos que ese valor. Y bueno, y que también muy importante y que realmente es uno de los diferenciadores más marcados, es que la automatización es para procesos que ya estén predefinidos. O sea, la automatización no va a ir más allá de lo que se le haya indicado que haga. Sin embargo, eso es muy útil, aunque tengamos la inteligencia artificial, porque hay muchas ocasiones donde no queremos que vaya más allá de lo indicado. Por ejemplo, si hablamos de procesos de producción en una fábrica y demás, habrán cosas en las que sí, pero en la mayor parte, posiblemente en el 99% de los casos, no queremos que en un proceso de producción la IA de repente tome alguna decisión que no es predecible y cambie el ciclo de producción, porque eso puede afectar considerablemente a algunas empresas. Entonces, en esos ciclos de automatización o, por ejemplo, de fabricación, lo que se ve mucho es la parte de automatizar, porque son procesos predecibles, predefinidos, y lo que queremos en ese objetivo en particular es eficiencia y consistencia, principalmente. Hay que tener en cuenta que automáticamente ponemos el plano de la inteligencia artificial dentro de un proceso, ya la consistencia empieza a reducirse y digamos que tenemos otros beneficios diferentes, pero a raíz y poniendo en riesgo la consistencia de esos resultados. En el tema de inteligencia artificial, pues igual, digamos que realizar tareas que requieren inteligencia, entre comillas, ¿verdad? Porque la inteligencia ahora es un tema muy discutido de qué vamos a hacer con esa definición. Y como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Hay algo muy interesante ahí que es en la parte de razonamiento y toma de decisiones, porque últimamente es donde más valor nos agrega la inteligencia artificial, en evitar que ciertos aspectos que son difíciles de razonar, pues nos ayude posiblemente a llegar a esos resultados o hacer ese razonamiento, y también la parte de tomar decisiones, porque hay decisiones que requieren un análisis que no está predefinido y entonces hay que, digamos que inserir un poquito de inteligencia para poder llegar a esos resultados. Ahora bien, en los procesos empresariales se va ya, bueno, que yo lo mencioné, que en los procesos empresariales la IA se va un poquito más allá de lo que es lo predefinido, y ahí también vamos a ver muchos casos de uso donde sí es aplicable y válido que nos vayamos un poquito más allá, pero es aquí. Entonces, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, aquí podemos ver, esto es una gráfica de BCG, Boston Consulting Group, donde ellos mencionan, bueno, que por cierto no tenía ahí también una información de BCG, donde ellos mencionan cómo la reducción potencial en tiempo en cada una de estas áreas, según las funciones. Si es en estrategia y gestión, hay personas que entienden que en estrategia y gestión es donde más se ahorra tiempo, pero realmente, como pueden ver, incluso es en servicio al cliente o en customer service. En productos y servicios, en marketing, que obviamente muchísimas empresas han estado utilizando últimamente inteligencia artificial en marketing, en gestión de riesgo, que obviamente también incluso en la participación tanto de uno como Alfredo hablamos mucho del tema de gestión de riesgo y cómo esto ayuda en todos esos temas. Y el ahorro de tiempo en muchas ocasiones, aunque lo vemos aquí porcentual, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgo y en los temas legales, 33%, pero 33% no necesariamente es de que un proceso a mí me tome una hora. Es 33% de un proceso que me puede tomar días o semanas realizarlo. Entonces, un 33% es bastante considerable en ese tema de ahorro de tiempo, en esas áreas en específico, en esas funciones. En el tema de recursos humanos, también nos ahorra muchísimo tiempo para
Bueno, más tarde vamos a hablar de algunos casos de uso, pero por ejemplo, incluso en el mismo tema legal, de poder, hay oficinas que han decidido poder tomar las informaciones de sus consultores, los skills, las habilidades que cada uno de ellos tienen, en base a los casos que les van llegando, y añadirle a eso un poquito de inteligencia artificial para agilizar el proceso, no para tomar la decisión, pero por lo menos para saber, para este tipo de casos, dentro de las personas que tenemos disponibles, de repente las más hábiles para atacar o más bien atender ese caso son este pool de personas, o esta persona en particular, porque tiene las habilidades más afines para esa situación. Y eso puede ser un caso, por ejemplo, muy particular en el tema de recursos humanos. En tecnología, bueno, ya hemos visto, yo creo que demasiados casos de uso en tecnología de cómo nos ahorra tiempo, en operaciones y en servicio al cliente, que en cualquier área, y que creo que es lo que más nos impacta a todos, y por eso también es incluso el que mayor valor tiene, en que cuando vamos a ir a solicitar servicio de alguien y hay un chatbot, antes teníamos que esperar que la gente estuviese disponible, ahora el chatbot de repente nos empieza a realizar ciertas preguntas, todavía hay algunos que no son muy eficientes, otros son más rápidos, algunos nos desesperan, otros decimos, wow, qué rápido está haciendo el servicio, y ahí hay otros donde se marca una línea muy fina, donde ya no sabemos si es una persona o una inteligencia artificial que nos está atendiendo. Y ahí es donde digamos que empieza esa convergencia, ¿no? Y siguiendo aquí, entonces, algo muy importante para entender acá son los diferentes grupos o tipos de inteligencia artificial y las fortalezas que tienen cada una de esas inteligencias artificiales. Por ejemplo, el tema de generativa y traductores es lo que, digamos, que más ha hecho recientemente que conozcamos la fortaleza de la inteligencia artificial, pero incluso antes de eso estaba el tema de visión y OCR, de poder leer facturas, introducirlas y todo eso. Pero en cada uno de los casos, incluso por eso tenemos, digamos, que diferentes niveles de madurez en cada una de ellas, siendo todavía la generativa madurez media. Madurez media, pero con una evolución considerablemente alta, y madurez media, por algunos casos, por ejemplo, tomó de lo que mencionaban uno, de que llega un punto donde, si lo vemos de una perspectiva humana, de que le hacemos una pregunta a una persona y le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial y empezamos a indagar de dónde sale esa información o por qué nos está dando esa respuesta, va a llegar un punto donde la persona puede ser como que, mira, tal pregunta, ¿por qué? Ah, por tal cosa, ¿por qué? Por tal cosa, ¿por qué? Hasta donde llega un punto donde la persona dice, bueno, ya no sé, o sea, como que incluso la propia base de la respuesta, posiblemente la persona no sepa muy bien de dónde llegó esa respuesta, porque hay un tema cultural también de condicionantes de la cultura y todo eso que hacen que tengamos ciertas respuestas para ciertas preguntas. En el caso de la inteligencia artificial es muy poco probable, no sé si alguien allá tiene una experiencia donde la inteligencia artificial te diga, no sé, va o a responder o a seguir dando la misma respuesta o posiblemente a responder cualquier cosa que no tenga nada que ver con la pregunta. Entonces va a ser muy difícil que llegue al punto de decir, no sé dónde salió esa respuesta, porque incluso generaría ciertos problemas que, por ejemplo, que ChatGPT o tal vez Gemini diga, no sé. Entonces, cuando yo no sé, entonces ahí es como que, ¿qué está pasando aquí? Esto no se supone que tenía las respuestas a todo. Entonces, también tenemos, digamos, que esa pequeña línea gris ahí. En el tema de generativa, los casos de uso, creo que muchos lo saben, que es el tema de generación de texto, generación de imágenes. Yo iba a compartir una imagen, un headshot mío que era hecho con inteligencia artificial, pero no me atreví. Igual lo tengo por ahí para la próxima. Pero incluso para ese tipo de cosas, eso fue muy interesante porque son sistemas que utilizan algunas empresas, por cierto, donde le piden a los empleados, pásenme múltiples imágenes de ustedes. Si ustedes no tienen una foto profesional, me tienen que pasar 10 o más imágenes de ustedes. Nosotros concatenamos esas imágenes, las pasamos a una IA y él les va a generar una foto profesional. Y esa foto profesional puede ser en una oficina, con un background negro, blanco y así sucesivamente. Lo único que en el caso mío, bueno, me puso los dientes un poquito diferentes, eso se iba a notar aquí mucho, y entonces dije, no, van a dar cuenta de que hay algo raro con ese headshot. Pero eso es un caso de uso y hay muchísimos más. Tema de traducción automática es lo que más conocemos, y incluso el tema de reportes, o sea, de poder tomar informaciones, hacer resúmenes de eso, y de esos resúmenes, bueno, para crear algún tipo de reporte en base a ello, que creo que es uno de los casos de uso incluso últimamente más utilizados, de poder resumir ciertas informaciones.
El tema de visión y OCR, que en el tema empresarial está muchísimo recientemente y realmente hace muchos años también algunos sistemas empresariales de poder tomar una factura, de que los procesos, incluso para los departamentos, por ejemplo, de compra o de inventario y demás, que le llegan unas facturas que tienen 700, 800 líneas y tienen que empezar a digitar esas 700, 800 líneas, mejor ponerle en un sistema de visión de OCR que haga el mapeo con el sistema local y que empiece a cargar toda esa información de forma automática. Eso existe, ha ahorrado muchísimo tiempo, pues esa es la parte incluso en el cuadro anterior que tiene que ver con operaciones, ha ahorrado muchísimo tiempo en temas operacionales, y así también ha sucedido en el caso local, por ejemplo, con temas de DGI, de que en DGI que hay que ponerle el producto, el impuesto, no sé qué, hay incluso ya algunos sistemas que consideran de que, mira, esa factura que te enviaron, realmente no hay forma, que es humanamente lo que sucede, que vamos a intentar de cuadrarla, porque no cuadra el ITEVI con eso y posiblemente alguna persona haya tenido experiencia con eso, y donde la inteligencia artificial diga, te llegó esta factura, y en verdad no cabe dentro de ningún régimen porque no es válida, está mal hecha la factura, tiene que pedir que te manden una factura o con este monto o con este impuesto modificado para que realmente sea válida. Entonces también eso ahorra muchísimo tiempo para que la persona no esté intentando hacer algo que realmente no va a ser posible hacerlo. Y eso es el tema de extracción de información, también con DUCES y ya que le había explicado. Lo otro es reconocimiento de patrones. Entiendo que uno de los casos de uso más válidos que vamos a tener y que tenemos ahora mismo es el tema de reconocer patrones. Para los seres humanos, voy a traer una anécdota, por ejemplo, de la auditoría, no que puedo hablar de esos detalles, claro, pero de la auditoría de Altis, por el tema de que hablaban uno incluso de los millones de datos, ¿no?, que se manejan. Entonces, encontrar patrones dentro de esos millones de datos normalmente es una tarea humana. Bueno, históricamente era una tarea solamente humana. Ahora es una tarea asistida con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es mucho más ágil en la identificación de patrones de lo que posiblemente un humano puede identificar un patrón. Y por eso también el tema, por ejemplo, de tema de lavado de activos, de temas incluso de registros incorrectos, de tema de alguna transacción de fraude dentro de la empresa, de los libros empresariales y todo eso, pues ese tipo de patrones es más fácil que una inteligencia artificial lo pueda identificar. ¿Cuál es el problema? También lo que habían hablado, por ejemplo, anteriormente, que es el tema de la cantidad de datos que le podemos dar a la inteligencia artificial para analizarlos, que entonces todavía cuando hablamos de millones de datos o gigabytes de datos, es un poquito todavía difícil poder darle toda esa ingesta para que haga un análisis, y aún así hay un proceso humano y posiblemente de algunos pedazos pues le podamos solicitar que haga un tipo de análisis para identificar si hay algún fraude o algo por el estilo. La optimización y la predicción, que también es súper importante y útil últimamente. En el tema empresarial tenemos el tema de puntuaciones de líder, el pronóstico de flujo de caja para muchas empresas que han decidido también dentro de sus sistemas empresariales poder analizar el tema del flujo de caja, de cómo vamos, de si realmente el flujo de caja que tenemos nos soporta dentro de los próximos 12 meses, años, 2 años o sucesivamente, o si hay alguna alteración dentro del flujo que alguien no se haya dado cuenta y que sea un punto de relevancia, que también funciona tema de reconocimiento de patrones con predicción. Y ahí es donde también viene el tema de que como son diferentes grupos de inteligencia artificial o de técnicas para utilizarla, digamos, también no es solamente enfocarnos en una sola de ellas. Que últimamente el error en muchos casos de implementación ha sido cuando pasamos de esa prueba de concepto a cuando llegamos a la realidad, y en la realidad nos encontramos con un montón de datos muy diferentes o de casos de uso que la generativa no es digamos, el uso apropiado para eso, sino que tenemos que de repente empezar a hacer un mix de cada una de ellas. Y no sé si me queda algo más aquí. Y bueno, y lo otro aquí súper importante es que intentemos de no reinventar la rueda en estos temas. Porque, ¿qué pasa? Realmente sucede mucho, nos sucede también con muchos clientes y demás, es que dicen, bueno, mira, yo quiero hacer un chatbot. Perfecto, ¿quieres hacer un chatbot para qué? Para servicio al cliente. Bueno, pero mira, hay sin número de soluciones que hacen eso. Ah, bueno, ¿por qué tiene un costo? Sí, claro, va a tener un costo. ¿Cómo desarrollarlo? Va a tener un costo posiblemente mayor y con una eficiencia menor, y tu
incluso lo que te trae a ti al mercado no es hacer chatbots. Entonces, no te pongas a reinventar la rueda, hacer un chatbot porque no es necesario posiblemente hacer el chatbot. Ni siquiera te va a agregar valor a ti hacer el chatbot porque no lo vas a vender, no vas a hacer nada con eso, solamente para información interna. Y mantenerlo y mejorarlo en el tiempo también va a ser muy costoso. Sucede también de que ya hay soluciones, bueno, van a hablar de una, ¿verdad? GPT legal, y de repente tal vez para muchos será atractivo decir, bueno, yo también voy a hacer mi solución, pero entonces hay que recorrer el camino, hay que contratar, hay que gastar, hay que demás, y de repente es más para el tema de que hablaba Alfredo, del tema de potenciar los ingresos. Bueno, para potenciar los ingresos no empieza a aumentar los gastos creando tu propia solución, sino que mejor utiliza una solución, aumentas tus ingresos lo más posible, y eso va a ser un gasto mínimo que tampoco vas a tener que estar sosteniéndolo tú internamente en el tiempo o reinventando la rueda, que es lo que yo, digamos, no recomiendo que hagan en esta época de inteligencia artificial, sino que ya aprovechen aquellas soluciones y productos que se han creado para esos diferentes casos de uso. Creo que con eso estamos. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, ahora vamos a escuchar a Gilberto, que nos va a hablar de su solución GPT Legal, de la que he sido usuaria, y quiero que conozcan un poquito del contexto y la historia y el recorrido que ha hecho Gilberto, y quien también nos va a hacer una pequeña demostración del uso. Bueno, hola, ¿cómo estamos? Además de algunos sintiéndonos un poco ya cansados, ¿verdad que sí? Es obvio. Primero que vamos a hacer es que vamos a sacar lo que más nos gusta, y es el celular, ponerlo en cámara y escanear ese código. Porque esta presentación le va a dar la oportunidad a ustedes de que vean en la práctica, ocurriendo en tiempo real, todo de lo que se le ha hablado el día de hoy. Mientras ustedes tienen el tiempo de escanear este código, voy a tomar 2 minutos solamente para decirles que ha sido un camino que refleja en la mayoría de los casos, o sea, crear esto ha sido un camino que refleja en la mayoría de los casos obstáculos que le han sido explicados a ustedes y que yo voy a tratar de darles ejemplos de cómo se han superado. En efecto, crear una solución a base de inteligencia artificial con data no estructurada que tenga como propósito proveer accesibilidad, precisión y rapidez en la solución de casos específicos sin alucinación es una meta ambiciosa, y es solo una de las muchas que vamos a ir venciendo con el tiempo. Deja ver si puedo pasar. Tiene una contraseña. No, tiene una contraseña en la pantalla. Ahí me van a ir ayudando. Bueno, les voy a ir diciendo brevemente que yo empecé esto hace ya casi 10 años y algo. O sea, en el 2013, y lo vamos a ver, ya pueden ver la presentación, la mayoría de ustedes en sus celulares, que es lo que vamos a ver aquí. Esto es un proceso de ideologización y vencer obstáculos que no empezó cuando OpenAI puso la disponibilidad de... ¿Necesito soporte? Bien. Esto empezó en el año 2013, más o menos, cuando yo intenté hacer una primera aplicación de soluciones legales que se iba a llamar SOS Legal, y estaba pensado sobre la estructura de tablas de contenido, sobre materias y preguntas frecuentes, estructuradas en categorías, tratando de cubrir, en la mayoría de los casos, la eventualidad de casos de uso de personas que podrían o no estar involucrados en la solución de diferentes temas. Ese proceso no tuvo éxito en su momento por limitaciones técnicas relacionadas a la no existencia de un procesador de lenguaje natural como hoy provee ChatGPT. Lo bueno es que en sus celulares pueden ir observando algunos de los datos relacionados con el camino que nos trajo aquí. Como podrán ver, voy a contarles qué diferencia a GPT Legal de ChatGPT. ¿Por qué GPT Legal es algo distinto a ChatGPT para los que han usado ChatGPT? Y lo que me regalen un segundo de su tiempo levantando la mano para que me digan quiénes han usado ChatGPT de OpenAI. Bien. ¿Y quiénes han usado GPT Legal? Hoy van a poder todos usarlo, los dos al mismo tiempo, uno al lado del otro. Y
tengo la esperanza de que en algún momento... Bien. Tengo la esperanza de que en algún momento le podré demostrar por qué a los abogados, en el caso específico del derecho, esto le ahorra tiempo. Y me voy a enfocar en demostrarles casos de uso específicos de cómo, por ejemplo, la redacción de instancias, inventarios, reportes de consultas, respuestas a casos complejos, búsqueda de la ley, etcétera, 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 que parecía una frontera imposible de vencer, hoy es un caso resuelto. También podrán observar estadísticas. De hecho, justo sentado en la silla, antes de tomar el podio, revisé cuál era el número total de respuestas logradas por chat, por GPT Legal. Señores, vamos por la 32,000 en 4 meses. 32,000 respuestas logradas. No solo eso, República Dominicana es uno de 16 países que tiene usuarios de GPT Legal. No solo eso, GPT Legal cuenta con una base de datos vectorizada que supera los 12,000 documentos que suman en su conjunto casi 240 millones de palabras tokenizadas, vectorizadas y organizadas en gráficas de conocimiento. Son formas de referirnos a data complementaria que un sistema de inteligencia artificial como el de OpenAI, que por cierto funciona como motor principal que impulsa nuestra base de datos, y ya verán que la diferencia una de las principales diferencias entre GPT Legal y ChatGPT es que GPT Legal es, imagínenlo, como una gran capa de datos accesoria que el motor que lo impulsa no es otro que el GPT-4 Omni en este caso. Estamos aplicando al momento de hoy el estándar de la ciencia, lo que me invita a recordar, lo dicho hace breves minutos, la rueda no hay que reinventarla. Venga, Salvador. Ven, Tomás. Sálvanos. Ponme ahí. Creo que tiene que activar el Numlock. Ok. Bien. Con alguna suerte, ya ustedes saben mi nombre. Cuando la presentación la monté ya para mandarla, íbamos por la pregunta 31.917. En 24 horas ya sumamos las 100 y algo. Y esta era para presentarles nuestra inspiración y el hecho de que nos chocamos con una gran realidad en el año 2013 y era la carencia de la tecnología que hoy nos acompaña. Fast forward, 2023, enero, OpenAI pone a disposición el API, la forma de interconectarlo con su motor de trabajo. Rescatamos la base de datos, la limpiamos, extrajimos su metadata, la organizamos, la jerarquizamos y logramos comenzar a hacer un proceso de iteración rápida para probar casos de uso. Comparación breve. GPT Legal está entrenado específicamente con leyes, normas, reglamentos y doctrinas de la República Dominicana, mientras que ChatGPT tiene un enfoque general. Precisión y contextualización. GPT Legal proporciona respuesta precisa usando RAG, que se llama Retrieval Augmented Generation, que es la manera en que un sistema de esta naturaleza interactúa con una base de datos externa y lo hace con el propósito de reducir la incidencia de eventos, vamos a decir, divergentes. Se está tratando de modificar el lenguaje de alucinación a eventos de otra naturaleza, porque impacta negativamente el entendimiento sobre lo que está pasando debajo en el modelo. El modelo está completando, no está alucinando, está probabilísticamente deduciendo inferencias que representan vacíos en el contenido subyacente. Hemos manejado con 98.7% de tasa de éxito y un 1.3% de tasa de fallo. Eso es una persona que pone una solicitud y que no recibe ninguna respuesta. Eso es 1.3. En cuanto a satisfacción, estamos en 86%. Es la oportunidad de la gente votar con el dedo para arriba o el dedo para abajo si la respuesta le ha sido útil o ha encontrado algún fallo. Los fallos pueden ser desde que se equivocó
en el número que dijo que el artículo tenía, aunque dijera lo correcto sobre el artículo o sobre la base legal, puede errar en el simbolismo de la numeración del artículo, porque para estos modelos no significa lo mismo que para usted 1382 del Código Civil. Para el abogado, el 1382 del Código Civil ya engloba un simbolismo, un contexto sobre la responsabilidad civil. Para un modelo de esta naturaleza, 1382 es igual a 1, 382 o 1382 o 138-2, es decir, tiene que hacer inferencias accesorias. Pero vamos a ver diferencias y solicitud y diferencias y similitudes más específicas, propósito y especificidad. Ya lo he explicado. GPT legal es, vamos a decir, una especialización muy particular del motor más avanzado en el mercado de OpenAI. Hemos probado con otros tipos de modelos y entendemos que lo conveniente, tal como lo has explicado, es mantenernos con los proveedores de más alta, los punteros en el mercado, porque además eso nos suma habilidades para manejo de data con estándar de anonimización altos, porque nosotros proveemos una experiencia de inteligencia artificial que lo usan abogados. Por eso, quizás en las preguntas podamos responder cómo protegemos tu data. La arquitectura de GPT legal, aprovechando las presentaciones anteriores, se vale tanto de pares de preguntas orgánicas, de metaetiquetado, de vectorización y de RAG. Esto nos permite estructurar data no organizada. En esencia, nos permite tomar cualquier tipo de documento, de cualquier naturaleza, y consultarlo a través del poder de la inteligencia artificial. Esto además se basa en técnicas muy avanzadas de taxonomía lingüística, de ontología y de extracción de contenido semántico, con el propósito de poder disminuir las diferencias, las similitudes semióticas y poder aportar precisión en el contenido. Mientras que ChatGPT se basa en texto general. Nuestra metodología, además de la densidad semántica que nos da el acceso a mucho uso, nos permite también el refuerzo de entrenamiento. Cada pregunta que se le hace a uno de estos modelos da la oportunidad de extraer mejoras posibles. Es aquí donde se vuelve imperativo el manejo de la anonimización y de la protección del dato para no utilizar en el reentrenamiento datos inútiles como serían los datos personales de personas particulares, porque eso no hace a nosotros ningún favor. No lo necesitamos, no lo queremos y hacemos todos los esfuerzos para que si el usuario se equivoca, no que se equivoca, sino que su caso de uso es incluir números de cédula para llenar contratos, eso es cosa de él. Eso no llega a nosotros. Estadísticas. Como le decía, desde el 1 de octubre del 2023, momento en que fue lanzado al público el Minimal Viable Product, o el producto mínimo viable, llamado en ese momento GPT legal, a la fecha, hemos procesado más de 18,000 ítems indexados, más de 198 millones de palabras, manejado 31,000 en ese momento consultas. Tenemos usuarios registrados que han dejado su correo de manera voluntaria, 11,000 y algo. Hemos recogido 64,000 visitas a nuestra página web, con 22,000 sesiones del sitio desde octubre del 2023. Ahí está el mapa de calor de la República Dominicana, de donde se encuentran aproximadamente los IP de nuestros usuarios dominicanos. Y aquí está el mapa de calor del mundo, de donde se ven otras personas que han dado uso a esta herramienta. Podemos diferenciar que, por ejemplo, de República Dominicana hemos tenido aproximadamente 23,000 y algo de casos de uso. No son usuarios, son usuarios que retornan y usuarios nuevos, mezclados en la misma conteo. Es decir, el conteo total de uso. De hecho, la gráfica que ven aquí arriba es el cúmulo agregado de sesiones en el tiempo. Ahora bien, esto es de lo que se trata. Vamos a probar nosotros mismos. Aquí ven, de un lado, GPT legal, y de otro lado está ChatGPT. Hemos montado esta pequeña demostración. Ustedes pueden usarlo ustedes mismos desde su celular. Les exhorto a tomar
preguntas iguales y hacérselas. Aquí yo tengo 3 preguntas que he tomado en niveles de dificultad diferentes. Vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento para registrar una nueva empresa en República Dominicana? Primera pregunta, nivel de dificultad 1. Aquí vemos cómo GPT Legal descompone, etiqueta, establece relaciones ontológicas, se va al cuerpo de la ley, te extrae cláusulas, mientras que ChatGPT toma un abordaje general. Aquí vemos que hemos obtenido de la primera consulta temas, subtemas, variables jurídicas, instrumentos legales, procedimientos específicos, cómo se prepara, qué se verifica, cuál es la relación cronológica y lógica del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo de cláusula y documento, acta de constitución, estatutos sociales. Ese es el poder del RAG. Mientras que OpenAI, probablemente haciendo uso de la base general de conocimiento, nos provee una visión general. Ahora, segunda pregunta. En una segunda pregunta le vamos a preguntar algo mucho más complejo. Vamos a preguntar, en un caso de disputa contractual entre 2 empresas registradas en República Dominicana, ¿qué instancias judiciales son competentes y qué paso hay que seguir para iniciar un litigio? Veamos que aquí diferencia si el litigio es civil, si es administrativo probablemente, cómo se prepara la demanda, cómo se establecen la presentación, la notificación de la demanda. Es un mundo de diferencia. Si es penal, audiencia preliminar, fase de prueba, sentencia, ya van viendo. Instrumentos legales relevantes, en un caso. Ejemplo de cláusula contractual, y si le pidiéramos temas de arbitraje, pues confíen que se las daría. GPT Legal está entrenado con el Corpus Leyes Dominicano desde la A a la Z. Nos queda un minuto, y en este último minuto vamos a pedirle que analice una pregunta todavía más compleja. Si una empresa extranjera desea establecer una sucursal en República Dominicana y beneficiarse de incentivos fiscales, al tiempo que debe tomar en cuenta el tema de la zona franca, ¿qué debe hacer? Qué bueno poder terminar con esta exhortación que le voy a hacer. Esta tecnología empodera a los abogados, a los tomadores de decisiones, para que le pongan atención a lo que sí importa, que es pensar en su cliente. Si se logra la implementación adecuada, con calidad de datos, los abogados podrán dar respuestas instantáneas, accesibles y precisas, pudiendo aportar velocidad al mundo de los negocios. No le teman a la inteligencia artificial. No hay opción. No hay opción. La única opción es simplemente abandonar el mundo profesional, porque el avance de la ciencia los empoderará de manera que ni se imaginan. GPT Legal es uno de 16 modelos de inteligencia artificial que estamos trabajando. Es la forma de nosotros decirle al mundo, aquí estamos, y hemos resuelto un problema extraordinariamente complejo. Ahora vamos con la medicina, ahora vamos con la taxonomía lingüística y la estructuración de datos más complejos. Venimos con auditorías, calidad, servicio, y podemos transformar cualquier empresa o la data de cualquier empresa en un reflejo digital de su conocimiento acumulado. De artificial nada, la inteligencia es colectiva. De lo que se trata, y las razones por las que a veces falla, es porque lo que le hemos alimentado es exactamente lo que ella usa para respondernos. Muchas gracias y me quedo a sus preguntas. Muchas gracias, Gilberto. Aprovechando para recordarles que tienen en sus mesas un código QR para que puedan enviar sus preguntas y vamos a tratar de ir respondiéndolas todas. Yo tengo varias preguntas que nos han ido llegando y esta es para Alfredo de Deloitte. ¿Cuáles habilidades entiendes y han visto en su experiencia como consultores
se ven más impactadas para la implementación de la inteligencia artificial en las empresas que han iniciado con su implementación? Perfecto, y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es algo muy importante y lo mencionábamos a través de las diferentes presentaciones, ¿no? Es un reto para las organizaciones estar implementando esto, ¿no? Es una diferente manera de hacer las cosas, la cultura de la empresa cambia y además las habilidades necesarias cambian. Cuando nosotros hablamos de habilidades específicas, aquí hablamos hay ciertas habilidades técnicas y definitivamente eso no lo podemos dejar de lado. Definitivamente tienen que haber ciertas habilidades en temas de análisis de datos y en temas de depuración de datos, porque recordemos que uno de los factores más importantes es que nuestros modelos estén tomando los datos correctos. Si tenemos información que no es fidedigna, que no es buena dentro de la organización, básicamente las herramientas lo que van a hacer es arrojarnos errores, ¿no? Y como decía, nos arroja errores con mucha certeza de que es la verdad. Entonces ahí va una de las capacidades clave. La segunda capacidad clave es el tema más bien análisis de información, ¿no? Ya aquí empezamos a hablar bueno, y Gilberto bien lo mencionaba al final, la idea de inteligencia artificial no es reemplazar a las personas, sino más bien es aumentar las capacidades de las personas. Entonces olvidémonos de aquellos trabajos transaccionales, aquellos trabajos donde básicamente lo que andábamos era buscando respuestas, navegando información o incluso simplemente en una plantilla de Excel dándole enter. Ya en realidad la mayoría de eso va a ser complementario, ¿no? Eso lo va a estar haciendo la inteligencia artificial. Entonces, el tema de pensamiento crítico dentro de la organización definitivamente cambia. Y por último, uno de los temas que también aludí durante la presentación es también cuando hablamos de cultura, también hay que cambiar la manera en que evaluamos a las personas. O sea, ya no estamos hablando de evaluar a las personas, evaluar a los colaboradores de las empresas basado en hitos muy específicos, sino más bien de una manera evolutiva, ¿no? Estamos pensando en una metodología ágil o una cultura ágil que tenemos que tener dentro de la organización, y eso lo que significa es que tenemos que ir pensando con esos productos mínimos viables, ¿no? Empezar a evaluar a los colaboradores, evaluar a las personas conforme se van dando esos nuevos releases, esas nuevas funcionalidades. Y eso es un cambio bastante grande dentro de las organizaciones, y la metodología ágil o la cultura ágil es un tema clave que hay que empezar a trabajar. Gracias, Alfredo. Nuno, tú mencionaste… Ok, ahora sí. Tú mencionaste varios elementos importantes en cómo utiliza tu empresa y las empresas en las que has tenido la oportunidad de ver este tipo de procesos. Varios elementos que son realmente estratégicos y que no lo habíamos pensado ni dimensionado en el pasado de esta manera, sino que veíamos la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda, más ya es un elemento que se ve a nivel de las juntas directivas, se le da unos seguimientos más directos, porque se ha podido entender y ver palpablemente que esto genera valor. No solamente reduce costos, no solamente reduce actividades, sino que genera real valor. Entonces, dentro de todo ese contexto, ¿cómo mejoran los análisis predictivos, las operaciones multidepartamentales? ¿Y cuáles son algunos ejemplos que puedas darnos de estas mejoras en diversas industrias, no solo en telecomunicaciones, si tienes la experiencia?
Bueno, hasta ahora entiendo que he conseguido no dar ni una información estratégica. Voy a intentar que no sea ahora. No, exacto. Entiendo que aquí lo que habíamos hablado más una vez, la calidad de la información, ¿ok?, es como crítico, ¿ok? No solo, por ejemplo, no solo los datos de los usuarios, más, por ejemplo, la forma de los procesos. Si yo quiero mejorar un proceso, yo tengo de entender bien cuál es el contexto y el entorno, la documentación del proceso, la forma y las limitantes, las personas, porque yo no puedo cambiar 100% de un proceso. Yo tengo temas tecnológicos, de infraestructura, requerimientos legales que tengo de cumplir, ¿no? Si yo no estoy pasando esa información de alguna forma, ChatGPT o un modelo de LLM me va a dar algo que parece muy bueno, que me va a ahogar, más que no tiene una visión completa de lo impacto. Y eso entiendo que es lo principal riesgo que tenemos. Es muy interesante decir, mire, voy a hacer una pregunta a ChatGPT a decir qué servicio de telecomunicaciones yo quiero lanzar y que podría ser interesante. Yo lo puedo hacer y él me va a responder como algo que puede hasta ser muy interesante, más que o no es factible o es que tiene varios problemas regulatorios. Por eso yo entiendo que la definición del contexto, de entender los datos que tenemos disponibles y la validación humana después, eso es crítico para poder mejorar los procesos, ¿okay? La experiencia, y aquí tenemos también un mix, es, por ejemplo, se habló que no es necesario reinventar la rueda, y eso es muy interesante, porque en realidad ese es un riesgo. Por otro lado, en algunas situaciones, si yo no voy a reinventar la rueda, no va a ser nada de innovador, porque toda gente va a estar igual, porque toda gente va a usar AI muy brevemente. Por eso, es verdad, yo voy a ser forzado a utilizar lo AI, porque si no lo voy a usar, toda mi competencia lo va a estar usando, los procesos van a ser más eficientes, y por eso yo voy a estar en desventaja, no tengo la capacidad de evolucionar de la misma forma. Mas, por otro lado, para ser realmente disruptivo, implica un esfuerzo muy significativo de preparación de datos y de validación. ¿Me entiendo yo? Bien, muchas gracias. Hemos estado conversando durante este panel sobre un pánico colectivo con relación al desplazamiento a nivel de ciertos empleos y ciertas funciones dentro de las empresas que pueden verse para unos más eficientes y para otros reemplazarse. Entonces, Gustavo, como consultor y como analista y curioso de este tema, cuéntanos, por favor, cómo pueden las empresas equilibrar la adopción de nuevas tecnologías y la retención de empleados y sus puestos. Ahí, sí, ok. Eso es interesante porque ahorita hicieron una intervención con ese tema. Realmente yo creo que el error viene de las dos vías. Viene del error de quien emplea y del empleado también, o sea, del empleador y el empleado. El empleador en muchos casos asumiendo que va a poder reemplazar personas y el empleado entendiendo que va a ser reemplazado. Puede ser que digamos que eventualmente, tal vez no estamos ni siquiera en ese riesgo ahora inminente en muchos casos. Por ejemplo, los primeros que se iban a sentir reemplazados son los programadores, que decían, no, porque ahora la inteligencia artificial, tú le pides que te haga un programita ahí pequeño, simple, y lo hace solo, funciones más complejas, tú le das la data y lo hace. Y realmente ha pasado de que hay personas que no son desarrolladores y han podido desarrollar utilizando la inteligencia artificial. Pero eso no sustituye que va a llegar un punto donde ya la inteligencia no va a poder seguir el proceso o de una forma eficiente y va a necesitar una persona que intervenga, ¿verdad?, para poder hacer eso de una manera más eficiente, con más datos, que al fin y al cabo todos hemos llegado a una misma conclusión, que es la conclusión literal de esto. La inteligencia artificial, todo lo que le demos un input que haga un proceso y nos dé un resultado, necesita una muy buena información o una muy buena base para darnos un muy buen resultado. Entonces, ahora mismo ni siquiera estamos en el punto donde esas inteligencias artificiales tienen toda la base de conocimiento necesaria
posiblemente para poder darnos resultados que sustituyan a personas completamente esas son funciones. Siempre va a haber un análisis y siempre va a haber otro humano del otro lado que va a requerir confirmar eso con una persona. Eso es. Muchas gracias. Interesante visión porque eso reduce tal vez el ruido alrededor de ese reemplazo. Gilberto, yo como usuaria, como abogada y curiosa de algunos temas de inteligencia artificial, puedo, y muchos de los que están presentes, podemos reconocer el gran valor que aportan herramientas como la que promueves y la que creaste. Quiero entender desde tu visión como creador, desarrollador, alimentador de esta herramienta, ¿cuáles limitaciones ves en aplicaciones de este tipo, en GPT Legal o cualquier otra similar? ¿Y qué tipo de consultas o procedimientos, desde tu perspectiva, no deberían de consultarse a través de estas herramientas? Okay, excelente pregunta. Mira, desde mi experiencia curando el modelo y trabajando el tema del reentrenamiento y observando los casos de uso que son marcados por los usuarios como casos fallidos, tengo el privilegio de saber que estos modelos no son equiparables a buscadores. Si usted tiene la tendencia de preguntarle qué dice el artículo 1315 del Código Civil, la tasa de error incrementa sustancialmente. Ahora, si usted le pregunta cuál es el régimen de la prueba en materia civil, usted va a obtener un 99% de una respuesta acertada. La razón subyacente de por qué el primer caso de uso fallido de la inteligencia artificial es que es un sistema no determinista, es un sistema probabilístico. Para sistemas deterministas es mejor valerse de herramientas de indexación de datos, no de sistemas generativos de datos. Por eso, primera recomendación para todos los usuarios, haga preguntas abundantes, dele una explicación descriptiva. La habilidad principal a desarrollar por la fuerza de trabajo de este siglo es la comunicación descriptiva, es saber preguntar con lujo de detalles exactamente lo que usted quiere, porque el modelo está diseñado para hacer una función regresiva de una optimización del resultado que puede inferir de lo que usted le está diciendo. Si su aporte a la fórmula es poco, es parco, es pírrico, es bajito, es limitado, o lo voy a poner de otra palabra, esto no es Google. Esto se parece más a Word. Ahora bien, esa es una explicación sobre casos de uso no aptos. Casos de usos espectacularmente favorables para esta técnica son la respuesta a preguntas que necesitan datos no estructurados. Mejor dicho, juicios complejos sobre elementos que están dispersos. Dicho de otra manera, preguntas súper complejas le hacen más fácil que preguntas súper determinísticas. No trate de poner a prueba estos modelos. Usted es responsable del resultado. Lo que él le dé, usted lo revisa. Usted no puede valerse como si esto lo sustituyera a usted. Ahora, última parte de la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es, a juicio mío, vamos a decir, si no malentendí tu pregunta, los casos de uso más favorables era una parte de la pregunta? ¿En qué casos no deberíamos usar? Ah, bueno, pues voy a terminar reiterando otro ejemplo de caso de no uso. Y por inferencia, un caso de uso. Cópiele y péguele lo que usted quiera que le interprete. No le pida que adivine lo que está en su mente. Con esto decirle, usted quiere calidad, dé calidad. Usted quiere que le analicen una cláusula, que le hagan una modificación de una cláusula, que le den un esquema de un contrato, copie y pégueselo. No le ande preguntando en base a cosas extremadamente específicas y menos aún usando simbolismos numéricos. Para estos sistemas, la numeración y su orden tiene una dimensión totalmente distinta que para usted. Parece inteligente y por eso le llamamos artificial. Pero no es ni una cosa ni la otra. Es un sistema probabilístico colectivo de información precedente. Con esto, decirle que el mejor caso de uso que usted puede hacer es hablarle como si fuese un niño superdotado. Sea descriptivo, pida lo que usted quiera
y luego trabaje con él en una mejora iterativa. Eso responde mejor la pregunta que tú me hiciste. Muchas gracias, caballeros, sintiéndome aquí la flor del jardín. Agradecerles a los 4 por su disposición, por la agilidad en que este panel fue planificado y sobre todo por la calidad que ha recibido la audiencia. Muchas gracias. Por favor, un paso adelante al panel para tomar la foto protocolar. Y en lo que culminan, sin duda que este panel ha quedado clara la idea de las bondades y las oportunidades que acarrea la inteligencia artificial y su aprovechamiento en las empresas, incluyendo la aplicación de la inteligencia artificial generativa a través de herramientas, aplicaciones que permiten la automatización y la innovación